que era una trilogía, no lo que se conoce ahora, que es una sola obra, compuesta por A las espaldas de la luna, Sátiro desnudo frente al sol, que se presenta como parte del festival aquí el 4 y el 5 de septiembre, y Bienvenidos a la última cena con las estrellas. En esa tercera obra, Bienvenidos a la última cena con las estrellas, nuestro invitado de honor de esta mañana participó como actor, así que yo tuve el privilegio de tenerlo en ese elenco, de poder dirigirlo. Es un compañero teatrero incansable, nos conocemos desde que llegamos a la UPI en el 81, por lo menos yo en el 81, Yo también. tú también. Y nos hemos, bueno, tenemos historia hasta de España. Un día yo llegué a una pizzería a trabajar en España y me dicen, aquí hay otro puertorriqueño también aquí. Yo digo, no sé quién era, Carlos. No duramos mucho uno del otro. Así que Y en es Nueva una York persona también. a la que yo respeto mucho, no solo como compañero, sino como profesional, como académico. Después de hoy, si ustedes no lo conocen, el que tenga alguna duda o quiera algún dato sobre el teatro puertorriqueño, pregúntale a Carlitos, porque se acuerda de cosas de las que yo ya he borrado cinta. Así que, sin más, dejo con ustedes para esta charla de hacia un imaginario nacional, queer, teatro y poesía, Daniel Marat, al doctor Carlos Manuel Rivera, que viene directamente desde Nueva York para estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Me siento bien contento. ¿Y sabe por qué? Me siento contento porque estoy aquí con la familia, estoy en un espacio que es como mi casa. Aquí hasta yo dormí. Y también otras cositas, que de esas no hablaré. Muchas cosas hicieron y es mi casa, el de Julia de Burgos. Hace tiempo que no venía por aquí, años, pero me siento como si fuera, como si nunca me hubiese ido de aquí separado. Me siento en familia, me siento bien. Además de todo del lugar, lo más importante es que están todos ustedes aquí y es como volver a ver a mis colegas, a mi familia, a mis hermanos, amigos de tantos años, que es como yo los llamo la gran familia del teatro puertorriqueño, y así lo llamo no solamente de lo que yo digo, sino que yo lo publico y escribo así, la gran familia del teatro puertorriqueño, y eso queda para la historia del teatro puertorriqueño. Una palabra, una alegoría en la que yo termino muchos de mis ensayos, ya sea de que se desmantela la gran familia puertorriqueña del teatro, la gran familia del teatro puertorriqueño, o se asume o se renueva también, que eso es lo importante de todo esto. Bien, entonces, lo otro es Marat, Aniel Marat. ¿Cómo yo llego a Marat? Pues miren, Aniel Marat la primera vez, yo lo conocí en el departamento, cuando yo llego en 1981 al departamento de drama. Estaban haciéndose audiciones para Nocturno en el Sexo de los Unicornios. Y yo, presentado, porque estaba creo, en la primera clase de actuación con Idalia, y yo, vamos a trabajar en una obra ya, tú sabes, vamos a audicionar, al que no sabía si actuaba bien o no sabía actuar, lo que sea, vamos para allá. Y entonces le pedí a él un libreto, y le dije, mira, yo voy a audicionar para tu obra. Y él me miró así, ¿sabes cómo era él? Enjuto, quijotesco, flaco. Sí, sí, sí. Oye, te voy a decir una cosa, esa obra, yo la leí, se me parece al público de García Lorca, porque yo la había leído, se me parece al público de García Lorca. Y él me dijo, sí, sí, es familia de ella. Y ahí lo dejé. Y leí el Nocturno en el Sexo de los Unicornios, me impactó muchísimo el lenguaje poético que tiene esa obra y varias obras de Aniel Marat. Y entonces no había que entenderla. Vamos a empezar por ahí. Esas cosas se perciben, se asumen, porque ese es surrealismo puro. Aquella obra era puro surrealismo. La manecilla de sal del ciego, todas esas imágenes, figuras retóricas, ¿verdad? Tropos que usa Daniel, ya sea alegoría, ya sea metáfora, metonimia, sinécdoque o símil, y toda esa mezcla que hace de ese lenguaje, entonces ese tipo es interesante. Entonces por ahí, más que ser actor de su obra, me interesó leerla
investigarla. Y pasan los años y en una clase que yo tomaba, viene la fiebre queer en los 90, en la Academia Americana. Antes que Puerto Rico llegó los otros días, me perdona, como quien dice. 30 años ya estaban, ya en la Academia Americana se habla de Teresa Lauretti, se habla de Judith Butler y todo eso, que ahora es que la gente está conociendo esas cosas aquí y en Latinoamérica. Y no es que ellos estén más adelantados ni nada, porque era así, ¿no? En términos académicos, porque lo demás todavía, la vida americana es otra cosa. Y la Academia Americana es una torre de marfil, no tiene que ver nada con lo social. Por lo menos aquí la gente en el Boricua te hablan de Judith Butler dándose una cerveza, ¿entiendes? Pero en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos la academia es muy Ivory Tower, muy torre de marfil. Esos son espacios, y a veces eso, en términos personales, a mí me choca mucho, ¿no? Porque a mí me gusta ir a darme una cerveza y hablar, no de pendejadas, sino vamos a filosofar, vamos a hablar. Y hoy en día se puede hacer eso muy poco. Sobre todo allá, acá no, pero allá. Yo casi siempre hablo conmigo mismo, filósofo conmigo mismo. Mucho monólogo y soliloquio. Entonces, hice ese trabajo de Aniel, que fue el primero, se llamaba y se publicó en una revista académica y después en el libro que ganó premio en el instituto. Se llama Hacia una política queer, Dios en el Playground de noviembre de Aniel Marat. Fue el primer trabajo. Entonces son trabajos, verdaderamente todos los trabajos que yo he hecho de Marat no son de arroz y habichuela, ¿entiendes? Son trabajos de investigación y de teoría. Porque eso es lo que yo trabajo con Aniel. Cómo Aniel Marat en su texto está implicando mucha teoría. Entonces uno va conectando, ¿verdad?, esas teorías con lo que él va diciendo en su texto dramático, ¿verdad?, y en su poesía. Entonces, ahí en Dios en el Perdiguel de noviembre, sobre todo los trabajos, los 5 monólogos, pero me enfatizo en La Tongo, por supuesto, en el tío Aniel, constructor de arlequines, y en el ciego también, esos tres personajes. Los demás, el cura, y había otro más, los 2 curas, ajá. Padre Miguel y el otro padre Isander. Padre Isander sí también Padre Isander. Entonces Nocturno, que lo publica también en esa antología, se publica los 5 monólogos, que es una antología completa, pero él publica Nocturno en el Sexo de los Unicornios, que fue su primera obra, y también publica El loco que se volvió cuerdo también. Que es bien interesante El loco que se volvió cuerdo, porque El loco que se volvió cuerdo formó parte de Mermelada para Todos, 1985, que fue censurada por la Administración de la Universidad de Puerto Rico. Se hizo una función y se suspendió. ¿Por qué? Por homofobia. La respuesta a eso es la homofobia. Homofobia. Y no solamente de la administración. Yo escuché voces del departamento de drama. En el departamento de drama había homofobia también. Ay, ¿por qué no la suspenden? Dios, es un escándalo. Y una loca era la que te decía eso. Pero qué escándalo. Sí, porque estaba la loca de Closet en Cantidad también, ¿entiendes? En el departamento de drama. Montones, a montón por chavo. Y entonces pasó eso. Entonces esas 5 obras dan pie, ¿verdad?, a ese trabajo. Entonces, ¿de dónde yo parto ahí? Tengo que entonces estudiar la historia del teatro puertorriqueño y colocar a Aniel dentro de eso. ¿Qué pasa, verdad? Vamos a poner desde la década del 30, 40, 50, 60 empieza a cambiar y ya Aniel es finales de los 70, 80. Ya ahí entonces es lo que dicen los historiadores de la literatura puertorriqueña, la transgresión, la descanonización, el rompimiento del canon, que se iba construyendo desde el 30. Marisol, bienvenida. La colega Marisol Ojeda, un aplauso. Para que te abache.
este, empieza desde la década del 30 con Insularismo de Pedreira. ¿Por qué? Porque Insularismo de Pedreira que es una obra canónica, ¿verdad? Casi era una Biblia dentro de la cultura puertorriqueña, podríamos decir así. Implica cómo se debe construir la nación, ¿verdad? La nación cultural puertorriqueña después de la invasión americana, ¿verdad? Que eso es lo que empiezan a hacer, empiezan a construirse una nación cultural. Somos colonia, pero vamos a defender el hispanismo. Y ahí viene Antonio S. Pedreira, Tomás Blanco, ¿verdad? Toda esa gama, Vicente G. Polanco, Francisco Manrique Cabrera, todo ese, lo que se llama Doña Margot también es parte de ese canon, ¿verdad? Es el que van creando el canon de las letras. Y entonces ese canon de las letras, René también, utiliza el teatro como motor difusor de la cultura, de que la cultura homogenizante, se estaba construyendo una cultura y también una comunidad nacional puertorriqueña homogénea. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser homogénea, que tiene que ser hispanófila, que tiene que ser patriarcal, que tiene que ser de ilustrados, no de los proletarios, de ilustrados, gente educada, los que van a construir la nación, los que van a construir la cultura, que tiene que ser heteronormativo también. Entonces, ahí yo parto de eso, entonces viene entonces el canon, ¿verdad? La generación del 40, que Francisco Manrique Cabrera lo llama la generación del tránsito y el trauma, se le llamaba esa generación. Entonces esa generación desde el 30 va el tránsito y el trauma, 30, 40, 50, ¿no? Que se va construyendo esa nación cultural, esa homogenización, se crea aquí en los 40 estudios hispánicos y después el Departamento de Drama en 1941. O sea, todo eso se va construyendo ahí. Pedreira me parece que fue el primer director de estudios hispánicos, Antonio S. Pedreira, no estoy seguro, pero me parece que sí. Entre Pedreira, porque don Federico viene después también, que fue director del seminario. Federico Dionís, que ya se había retirado de Colombia y lo traen para acá, para que aprendan los puertorriqueños lo que es el hispanismo. Y vamos a traer a don Federico Dionís. Entonces viene para acá. Y ahí se va construyendo eso. Se crea el Ateneo ya estaba, claro. Pero entonces empiezan los ateneístas, ¿verdad? Nilita, todos estos ateneístas. Y toda esa gama, el Instituto de Cultura. Empiezan los festivales en el 50 del teatro puertorriqueño y después internacional. Todo eso se crea en los años 50. Y ahí en los 50 aparecen las obras canónicas que se utilizaron como medio de difusión de lo que es la puertorriqueñidad y de lo que va desarrollándose la puertorriqueñidad. Y ahí tenemos las obras de René, por supuesto, que sería La Carreta, y más que La Carreta, Los Soles Truncos, que estrena el primer Festival de Teatro Puertorriqueño en 1958, bajo la dirección de Victoria Espinosa. Entonces ahí vienen los dramaturgos canónicos que se van construyendo, que son parte de esa gama, que son, además de René, hay otros. Primero, que para mí, yo siempre digo que no le dan ese apelativo ni ese nombre a esa persona, pero para mí él es el padre del teatro puertorriqueño en esa época, y es Emilio S. Belaval. Emilio Belaval. Porque Belaval era como el puertorriqueño, era como el que más meaba, como dicen los puertorriqueños, en esa época, sí. Y él crea la Sociedad Areito, es parte de la Sociedad Areito, que se crea en el 40, ¿no? Que está Boldín también en la Sociedad Areito. Entonces, ahí está Francisco Arribí también, ¿no? Y también está otro que es de ese grupo, pero para mí es marginado y hay que investigarlo y hacer tesis de él. Se ha hecho cositas, pero le falta. Y él es el mejor de todos. Y nadie lo menciona. Se llama Gerald Paul Marín. Gerald Paul. ¿Por qué Gerald Paul marginado? Porque Gerald Paul estaba en otra cosa. Ya él estaba en las vanguardias. Bien adelantado, ¿no? Y no en el absurdo, sino en otra cosa. Ya él era más surrealista, ¿no? Estaba adelantadito ese señor. Y fue el último que se murió de todos ellos, ¿verdad? Como quien dice, murió hace poco, ¿no?
y orar por doña Lilian está viva, su viuda, tiene más de 100 años. No, 99. Un poquito menos, ¿verdad? Sí, Liliana, sí, Marchán, Pérez Marchán. Entonces, ahí viene entonces la generación del 60, la primera, quizás él tiene un seguimiento de eso, ¿no? De esa puertorriqueñidad homogénea, ¿verdad? Del tránsito, de la época de la agricultura, la industrialización y la diáspora, ¿no? ¿Verdad? Que presenta René y que como que se crea como un, vamos a decir, es como la definición de lo que tiene que ser el puertorriqueño y el teatro es el que difunde eso, porque eso es lo que, para crearle conciencia a la gente de eso. Hay unas ciertas rupturas con Luis Rafael, que también es un dramaturgo ya canónico, ¿no? Luis Rafael Sánchez es un dramaturgo ya canónico también. Él empieza a romper, a romper con ciertas cosas, ¿verdad? Pero todavía sigue sigue, ¿verdad? Tiene la misma idea, vamos a decirlo así, de lo que estaba haciendo los anteriores, ¿verdad? Sobre todo, Luis Rafael Sánchez tiene mucha influencia de Emilio S. Belaval. Esa es su tesis doctoral, Belaval. Belaval es lo de él. Y Belaval también tenía sus cosas interesantes, porque Belaval era valleinclaniano. y ya Valle Inclán es una vanguardia, ¿no? El esperpento, ¿no? La esperpentización. Entonces, Urwico tiene esperpentización, ¿verdad? También en su obra. En las obras de eso, porque Ángela puede ser un esperpento. Con un buen director, con una visión amplia, puede ver los ángeles sean fatigados con esperpéntica. Pero tiene que ser un director con visiones, porque aquí hay ¿sabes cómo es la cosa en este país? Y si se tiran mucho, te mando. Porque aquí las cosas son muy simples, tú sabes. Y aquí la gente no lee mucho, tú sabes. Y los teatristas tampoco, no investigan ni nada. Todo el mundo está en el faranduleo, que quiere ser famoso. Y no hay, oye, para ser famoso hay que estudiar, coño, tú sabes. Y bueno, hay que estudiar y todo el mundo es famoso. ¿Famoso de qué? Si esto es efímero. Lo importante es que tú vas a difundir algo, una idea, un pensamiento. ¿Qué carajo de fotos y pendejadas, tú sabes? No es que es verdad, porque uno se cansa de eso. Los artistas son difusores de ideas y somos efímeros. Y el teatro es bien efímero también. Una hora y se acabó. Entonces, ahí Marat ya es otra cosa, empieza a romper, y Marat no es canonizado, no ha sido canonizado. Somos nosotros, Josian, este servidor que está aquí y otros que hemos sido unos atrevidos, ¿verdad? Y hemos seguido con su obra y eso, pero marginadísimo. ¿Por qué? Por su atrevimiento. Porque Marat podríamos decir que él es un seguidor de él en diferentes géneros. Manuel Ramos Otero. Es como otro Ramos Otero, pero en el drama. Y en la poesía también, pues los dos eran poetas. Y Manuel también trabajó teatro. Manuel trabajó con Pedrito, sí, en Cadencia en el País de las Maravillas era el rey. Un rey que era tartamudo. Sapoconcho creo que se llamaba. El rey Sapoconcho de Pedrito Santalí. Era Manuel Ramos Otero. Pero Manuel Ramos Otero se dedicó más a la narrativa, ¿no? Novela, Bingo, ¿verdad? Que es como una continuidad, yo digo, de Rayuela, de Cortázar, ¿verdad? Pero él la hace en Bingo acá, la novela Bingo, y lo demás son cuentos. El cuento de la mujer del mar, todos esos cuentos que hizo Ramos Otero, pero de atrevimiento, de ruptura. ¿Qué quiere decir de ruptura? Romper con el patriarcado y denunciarlo, denunciar la heteronormatividad, sobre todo, denunciar la misoginia también, denunciar la hispanofilia también,
y ver que la sociedad puertorriqueña y la puertorriqueñidad es una multiplicidad de identidades. Es una multiplicidad de identidades. Y no solamente en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, porque ese discurso homogeneizante lo tiene Latinoamérica, porque Pedreira viene de Pedreira, para crear el insularismo, Pedreira se conoce muy bien a Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, de la civilización y la barbarie, el tema de civilización y barbarie, ¿verdad? Que hay que civilizar a todos estos indóciles, como los puertorriqueños, como todos los indios, los indóciles, ¿no? Hay que civilizarlo, ¿verdad? Y eso es lo que dice Pedreira, que están al garete, como decía Pedreira, ¿verdad? La nave al garete. Y todavía estamos al garete. Y sin norte, como decía, hay que tener un norte, pero estamos al garete, los puertorriqueños. Insularismo, ¿no? Entonces, Marat dice, sí, la nave al garete, hay una multiplicidad, pero se va creando un imaginario, el imaginario nacional se va construyendo desde esa forma, desde ese punto, ¿no? Desde la diversidad, de las diferencias, de la multiplicidad, desde la polifonía también. Hay una diversidad de voces también, de idiolectos, muchas ideas, ¿verdad? Es heteroglosia, como le llamaba Michel Batin, ¿no? El teórico que habla del carnaval sobre eso, un carnaval. Puerto Rico es un carnaval de voces, ¿no? Entonces, Marat a partir de ahí empieza a construir todo eso, ¿verdad? Todo ese discurso, esa es su formación, eso es lo que verdaderamente forma su obra, y entonces después él empieza a particularizar dentro de ello. Y entonces, ahí viene Dios es el Plague de noviembre, es la primera, ¿no? Que monta, ¿verdad? Acuérdense que el teatro no se hizo para escribir, se hizo para montar, ¿no? Y él lo monta. Lo más importante en el teatro es el montaje. O sea, el texto espectacular, como le llaman los teóricos, el texto espectacular, el texto del espectáculo, eso es lo más importante ahí. Sí, porque hay veces que no hay dramaturgia, porque no haya dramaturgia no hay teatro, que esa es otra cosa también, que hay que romper las primacías que se van formando de la teatralidad, que los teatreros son los dramaturgos y los actores. Hay muchas cosas, pueden ser performers, también están los directores. O sea, es una multiplicidad de gente, no hay un solo protagonista. Y la generación literaria, ¿verdad? La historia de la literatura y la historia del teatro siempre está enfatizando solamente dramaturgia. Y ahora los actores también somos dramaturgos también, ¿no? La dramaturgia del actor. Porque si no hay un dramaturgo, porque no haya dramaturgo yo no voy a hacer la obra, pues yo mismo la escribo, si yo sé escribir. Y ya. ¿Y quién me dijo que no? ¿Sí? Y así mismo hacía Aniel también, ¿entiendes? Pues Aniel era actor, él era actor. El Nocturno en el Sexo de los Unicornios, Aniel dirige y actúa porque la bofeta too much. Hubo un caso, un accidente de una bofeta too much y tuvieron que sustituir al actor y Aniel tuvo que hacer el papel. Eso pasó en el pasillo del teatro. ¡Qué galleta tu mo! Yo estaba allí. 1982 era ya. Había venido la huelga y en el 1982 es que se estrena, que ahí están todas las obras juntas, ¿no? Esa era la época de La Moza del Cántaro, después Las Brujas de Sales, Nocturno, Revolución, El Infierno, Edipo Rey, todo eso junto, uno detrás de otro. Canción de la vida. Ese 82 fue un año bueno. Macbeth también, Brujilla, todo eso era de esa época. 81, 82. Una cantera de teatro en el principio de los 80. Las Troyanas también, en el 1980. Esa fue la primera obra que yo vi cuando era prepa. Prepa, que no estaba en drama, estaba en generales. Las Troyanas. Pues entonces él empieza a particularizar con esas obras, y entonces él empieza a construir varios problemas, o sea, cuando yo digo de problemas, es problemas en términos de temática.
El primero es el de la identidad, el primer problema. Problema de identidad. Sobre todo, lo que como había mencionado anteriormente, en el término del problema de identidad, la cuestión está de la multiplicidad de gente y sobre todo vamos a decir, la multiplicidad de gente, pero la multiplicidad también de diversidades genéricas, ¿verdad? De genéricas. O sea, que él empieza a ver lo que está pasando hoy en día, ni él ya lo veía, ¿verdad? Lo que llamamos los non-binary. Esa era la visión de Daniel ya. Y eso es Nocturno en el Sexto de los Unicornios. Siempre lo veo así. Nocturno en los es el problema de identidad non-binary. Yo no sé ni esto ni lo otro, non-binary. Ella. Yo soy ella. Hemos llegado y tenemos el cansancio de los siglos. El coro de los unicornios representa eso. Lo queer, ¿no? La revolución queer. Hemos llegado, ya se cansan de la heteronormativa, del patriarcado, de la categorización binaria, identitaria y también de género, ¿no? O sea, porque el órgano sexual, sea masculino o femenino, no va a definir una identidad, ni tampoco un género. Entonces ahí, amparándose en las teorías de Butler, pues viene el problema de género. El problema de género, eso siempre pasa en las mejores familias. El problema de género, que los órganos, ¿verdad? No van a definir una identidad, pero tampoco va a definir si es hombre o mujer, ¿verdad? Si es hombre o mujer. Y entonces, sí, porque un órgano sexual no define eso y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Ya se empieza a ver eso y él lo empieza a cuestionar eso en Nocturno en el Sexto de los Unicornios. Con el coro es uno, con el coro de la obra, él utiliza el coro, y en eso a él se parece a Lorca, ¿verdad? En el público. El Lorca tiene mucha influencia de Lorca, Daniel, en esas primeras partes, sobre todo del público, ¿verdad? El coro y los personajes, ¿verdad? Que se llama Isander, siempre se llama Isander, se llamaba Isander, que era Albert, ¿verdad? Que era el que estaba como, él era el non-binary, no Albert. Y entonces el otro era, ¿quién era el hombre? Era Carlos Miranda, ¿verdad? Carlos Miranda que era como el alter ego, ¿verdad? El macho, el patriarcado. Y esa lucha entre el patriarcado y este discurso queer, por definirlo de una forma, ¿verdad? Los queer con el patriarcado y esa cuestión psicológica, psicótica, ¿verdad? Porque Daniel entonces, además de usar ese lenguaje lírico que él tiene, ¿verdad? Porque Daniel es como un Borges, ¿verdad? Él es como Borges, que tiene un montón de conocimientos y él los mezcla todos en su obra dramática, ¿verdad? Borges lo hace en los cuentos y Daniel los hace en el drama, él es borgiano. Un laberinto de ideas, de ideas universales, de conocimiento, de sabiduría, ¿no? La obra de Daniel no es fácil, es bien difícil, en términos de todo lo que tiene. O sea, que es una obra que se monta, que sí esto, pero es una obra que hay que seguir montando y seguir estudiando, aunque sea el mismo montaje, porque es bien difícil. Y entonces él lo mismo va a lo alto que a lo bajo, va a lo popular también, sabe mezclar lo culto con lo popular, como hacía Borges también en cierto punto, ¿verdad? Y también en el sentido de, claro, hablando de la puertorriqueñidad, ¿no? O sea, lo mismo es un lenguaje universal alto, pero también te tira el lenguaje popular, el lenguaje social de la calle. Y ahí entonces aparece el personaje que para mí es uno de los más importantes, que es la Tongo, de Dios en el Peguel de Noviembre. Que parece que es un clichecito así, porque todo el mundo lo quiere interpretar, hasta yo lo hice una vez. Pero no es un clichecito de un mariconcito, un mariconcito transvesti, no, es más allá de eso. Fíjense que lo interesante, lo que yo no digo descubrí, pero más o menos veo, la Tongo viene siendo un discurso transgresivo, una transgresión total, un discurso transgresivo y de desmantelamiento de los soles truncos.
Fíjense qué locura, pero les voy a contar la locura que yo entiendo. La Tongo es la historia de este homosexual que va a entrar en retrospección. Ese drama es retrospectivo. Pues ella ya la han matado. Cuando empieza el monólogo, fuego, ¿qué es esto? Y ya ahí, el pentecostal que mata a la transvesti por homofobia. Esa es la historia de la Tongo. El vecino, que era un fanático pentecostal, le quemó la casa y lo quemó a él y ella por adentro. Y así empieza la obra. O sea, la destrucción de la Casa Nacional. ¿Entiende? Los soles truncos. Pero ¿qué pasa? Ese transvesti renace, ¿verdad? Como Fénix de las cenizas y sale a hablar. ¿Por qué es esto? Y empieza a denunciar la homofobia y su vida y su cuestión de su identidad y género, ¿verdad? Y un tercer punto ahí, que ahora se los menciono, el placer también. Identidad, género y placer. Los deseos homoeróticos, los placeres. Hay discursos moralizantes sobre placeres. Para Marat, y para mí también, se los digo sinceramente, no hay ninguna regla, ninguna rigurosidad moral y toda esta pendejada que tenemos nosotros, en general, con los fundamentalismos. Pues él lo denuncia también, los placeres, ¿verdad? Yo tenía un amante, se llamaba Fred, y era Fred. Y yo le cambiaba, cuando hacía el mono le decía, se llama Federico, porque Fred viene de Federico García Lorca. ¿Quién? ¡Ah, verdad! El afro. Yo me acuerdo, sí, el afro puertorriqueño. Yo tenía un amante, Fred, pero no sé, a lo mejor el señor hacía sus maldades. Hay una cosa por otra, ¿entiendes? Yo me acuerdo de ese señor, sí, porque en la residencia nos colábamos allá con la gente que vivían allá y así, y se ensayaba en la residencia y todo, en los cuartos. No sé, muchos ensayos que habían allí. Habían ensayos, había muchos ensayos. Así. Y Marat vivía en la residencia así. Me acuerdo de eso. Entonces, esos son los tres puntos que él denuncia, ¿verdad? Y que él discute con la obra de los soles truncos, de los soles truncos, de la Tongo. En el artículo que yo publiqué, el epígrafe que aparece, purificación. Hemos vencido el tiempo, Inés, lo hemos vencido. Ese es el epígrafe. Y ahí empieza la discusión que yo hago sobre la Tongo, ¿verdad? En ese sentido de los tres puntos, los tres temas que empieza a tocar Marat con su obra. Tanto en Nocturno en el Sexo de los Unicornios, como en Dios en el Pelgue de Noviembre, la Tongo, el tío Admiel, constructor de arlequines, ¿verdad? Y el padre Sander también. Sí, porque entonces ahí él va a hablar también, porque él viene del discurso fundamentalista. Admiel, antes de venir a la universidad, o estando en la universidad, él estaba estudiando para ser pastor, ¿entiendes? Él iba a ser pastor. Y él era de historia. Y yo creo que hasta llegó a coger clases en el seminario evangélico. Sí, y entonces después es que da la vuelta y entra a drama y viene así, a hacer Nocturno, ¿entiendes? Que ya estamos en el 80, 81, que ahí es que está Aniel, pero ya Aniel venía de historia, de literatura comparada, de teología, ¿verdad? Y rompe, pero bien radical. Pelea con su familia, totalmente, que es fundamentalista, ¿verdad? Que se cría en ese ambiente, hasta su muerte. Aniel, el día antes de morir, me llamó a mí, yo hablé con él.
Me llaman, no me llamen, porque ya me han pasado, ya son dos. El, 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 el- el emisario de la muerte me están llamando, porque de Insayas también. Mirna Casas no, pero me testió y es más o menos lo mismo. O sea, son tres. ¡Wow, Dios mío! Emisario de la muerte. Pues nada, entonces, con esas obras, él empieza a discutir ese tipo de trabajo, ¿verdad? De problemas sociales que tenemos. Y después, el otro trabajo mío, son 4 trabajos que yo he hecho de Marat. El tercer trabajo mío de Marat es sobre la madre tierra, que para mí es como, ahí ya entra en otra etapa. ¿Qué pasa? Sí, ya la madre tierra en otra etapa, porque ya no tanto lo queer, ¿verdad? Sí lo queer, pero lo queer ya está como resuelto para él. Vamos a bregar con otras cosas. Vamos a bregar en Puerto Rico con el ambiente, es muy importante para él. Vamos con la descolonización, la sacada de la Marina de Vieques, que sale en la madre tierra. Vamos a utilizar el teatro para eso. Y ahí alude a Pensa Santa Liz, el nuevo teatro de los jóvenes, como si fuera Pedrito. El teatro que él quiere es como el de Pedrito. No el teatro de proscenio, sino el teatro de la calle. El teatro de guerrilla, ¿verdad? Eso lo menciona en esa obra. Y entonces empieza los problemas nacionalistas. Se va construyendo ese imaginario que yo llamo nacional. Los problemas del nacionalismo. El nacionalismo homofóbico, porque yo sea homosexual, yo no puedo ser nacionalista, ¿entiendes? Empieza a construir eso. Y entonces ahí aparece un personaje que siempre ha aparecido, que no siempre, que tiene, es polisémico, tiene mucho significado, no siempre es el mismo. Y es el ciego, la ceguera. El tema de la ceguera. En la madre tierra la niña es la ceguera, y se llama Lluvia. El personaje también va creando nombres alegóricos, también. Los 4 elementos de la naturaleza aparecen en la madre tierra, Alcino, no me acuerdo no me acuerdo los nombres, que es Sebastián. Y si tú los miras uno a uno, representan los 4 elementos de la naturaleza: fuego, aire, agua y tierra. Entonces, eso está ahí. Y entonces él dice que pues que hay que cuidar a Puerto Rico. Lo primero es, él cree también, o se crea otra utopía, ¿no? La utopía de la unidad dentro de la diferencia y dentro de la multiplicidad y la diversidad. O sea, si no hay amor, y él lo menciona así, inclusive utiliza esa palabra, si no hay amor, aún entre la diferencia y la multiplicidad, no estamos listos para hacer nada. No estamos listos ni para hacer nación ni para hacer Estado aquí. No cumplimos los requisitos para ser Estado, yo lo siento mucho. No cualifica a los boricuas para ser Estado. No cualifican, el que tiene esa idea. Yo llevo más de 30 años por allá, en las entrañas del monstruo, yo sé lo que yo estoy hablando, ¿entiendes? No 2 y 3, más de 30 en las entrañas del monstruo. Y tú viviste las entrañas del monstruo y tú también. Y tú también, y tú estás allá, vives y todavía vives. Y tú, somos muchos, y tú. Y Marisol también. Pues nada, entonces, él dice que pues dentro de esa multiplicidad que era, y entonces despertar de la ceguera, porque si no, también da como advertencias, ¿no? Vamos a seguir en el tumbo, ¿verdad? En el algarete, como decía Pedreira. Y se nos va a hacer muy difícil. Yo creo que ya estamos ahí. Yo creo que ya la nave se fue al garete y no hay quien la para. O sea que siempre seremos un algarete. Como decía Mirna Casas, ¿verdad? En Algarete, se llama una obra de Mirna Casas. Fíjense que ellos, hablando de eso, Mirna y Aniel, que son y Tere en cierto punto, son como que van creando otra drama, ¿verdad? Que es la dramaturgia que empieza en los
Minda empezó antes, en los 60, ¿verdad? Pero ellas empiezan a crear como otro tipo de dramaturgia diferente a la de Luis Rafael, que Luis Rafael todavía sigue a René y sigue a todos estos que había mencionado, pero ya Mirna, Aniel, por cierto, Tere, Marichal, hablo, van creando otro tipo de dramaturgia. Claro, hay una multiplicidad de dramaturgias, ¿no? Y hay algunos todavía que asumen monolitismo, ¿verdad? Esos son los únicos, la cultura monolítica, y yo soy el dramaturgo de aquí, y yo soy el archivista, y yo soy el más que mando en este país, en el drama, y nadie sabe más de drama que yo. Yo soy del siglo XIX, especialista del siglo XIX. Entonces, no, hay un montón de cosas. Entonces, él lo que hace con eso es que los mete en archivo y los archiva por allí. Y siguen archivando. Entonces, yo le digo que la caja del archivo está abierta, lo que falta son investigadores. Hace falta mucha investigación. Y los actores pueden ser investigadores, dejarse de tanta pendeja de estrellatito, pendejo, y hay que ponerse a investigar. No solamente para hacer un trabajo de personaje, sino de otro. Investiga porque eso te enriquece a ti, como artista y como personaje, como actor. Creo que hay que darle mucho de eso porque en Latinoamérica, me perdonen, en el mismo Estados Unidos es una cantera de investigación, sobre todo Latinoamérica y en el mismo España. Esto que estamos haciendo hoy, lo debemos hacer siempre. Y no que porque yo sé escólalo, no, todo el mundo, son gente de teatro. Tiene que haber conversatorio, tiene que haber discusiones de las dramas. Y la gente de los dramas, los actores de Latinoamérica, que yo conozco mucho, gente bien brillante y no están detrás de la cámara todo el tiempo. Y saben, y conocen a este y conocen al otro, y aquí, yo no sé quién. Los otros días hubo uno que no sabía ni el título del trabajo que iba a hacer, Dios mío. Hubo un actor, yo me quedé así, wow. Entonces, pues, entiendo que eso que yo hago, que lo que he hecho es un resumen, porque si no nos aburrimos y nos dormimos. Porque si me pongo a leer eso, nos aburrimos. El lenguaje es académico, ¿entiendes? Hay que seguir haciendo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo voy a dejar aquí porque vamos ahora a abrir a la charla, vamos a abrir a la discusión y estamos abiertos a preguntas, a comentarios, a discusión. Vamos a abrimos esos ojos.